Hola, mi nombre es Alejandra y soy la artista detrás de Al Cubo. En este canal quiero mostrarte mis procesos de arte y las reflexiones que tengo mientras estoy creando. Así que bienvenido a mi taller. En este espacio vamos a crear y a filosofar. Entonces, como parte de esta serie de obras, en cada video reflexionaremos y meditaremos sobre distintos temas, sin expectativas, sin querer encontrar las respuestas correctas, solo dejándonos llevar por el sentimiento y observando cada pensamiento mientras pasa por la mente. Hoy justamente, a fin de este video, quiero hablar sobre el miedo y plantearlo como un juego o un acertijo a descifrar. El miedo se presenta en el cuerpo como algo que te paraliza y te ata, que no te permite avanzar. A veces es evidente a qué le tenemos miedo, cuando es algo físico, pero cuando el miedo es a algo intangible, a veces se presenta como un conjunto de sensaciones un tanto silenciosas. Por ejemplo, cuando tienes miedo a iniciar algo, se presenta como un autosabotaje que hace que postergues la acción. Siempre pasa algo o siempre falta algo. Siempre buscamos el momento correcto o perfecto, o las cosas correctas y perfectas. Y tú siempre caes en la trampa. Una y otra vez, la mente te dice, uy, es que falta esto. Y tú caes en la trampa y dices, es verdad, sí falta eso, cuando lo tenga. Intentas prometerte que ya mañana, que ya cuando tengas, que ya cuando seas, que ya cuando. Y cuando te detienes a mirar, ya pasó un mes, o dos, o meses, y tú solo sigues fantaseando con el gran día en el que te atrevas a iniciar. Sabes lo que quieres y sabes lo que tienes que hacer, porque sabes y tienes muy claro en qué te quieres convertir, pero el miedo no te deja ir por eso. Algo pasa que no puedes moverte con tanta facilidad, como si el cuerpo pesara, y la mente solo sabe darnos diálogos, o muy fantasiosos o muy negativos con respecto a eso que queremos, pero nada de acción. La acción pasa a otro plano, y la acción es lo que conecta nuestro cuerpo y nuestra mente y esos sentimientos. Hace como un conjunto de piezas para que la máquina comience a trabajar. Pero por alguna razón, sabes con una certeza increíble, una certeza que se siente en el cuerpo, que una vez que tú superes el reto que el miedo te propone, hay algo para ti, que una vez que atravieses esto, te vas a transformar en una versión muchísimo más chingona de ti mismo. No sé si alguna vez te ha pasado que pasa el tiempo y ves fotos y sabes que eres tú, pero que ese ser humano ya no te representa. Ese ser humano era una persona completamente distinta, con pensamientos distintos, con acciones distintas, con otro estilo de vida, porque ahora tú eres una nueva versión de ti. Pero esas nuevas versiones solo se logran dando saltos de fe. Se logran cuando te atreves y te transformas, evolucionas. Y no solo cambias tú, también empieza a cambiar tu entorno. Juegas el juego que la vida te propone, donde si vences al miedo, hay una gran recompensa al final. Y esa gran recompensa es una versión de ti muchísimo más chida, en otro nivel, con nuevas posibilidades, con nuevas habilidades. Y entonces vale toda la pena jugarlo. Pero bueno, mientras eso pasa, en el proceso de lograrlo, tú te cagas de miedo y estás al borde de dar el salto, pero estás solo ahí observando. Y pospones y alargas y te haces promesas a ti mismo que no sabes si vas a cumplir. Te llenas de dudas y de pensamientos que no sabes diferenciar si te están protegiendo o te están limitando. Ese diálogo que tienes mientras estás ahí al borde antes de saltar, es el ego hablando, no eres tú. Está intentando convencerte de que te quedes en terreno conocido, en terreno seguro. El ego solo está buscando protegerte, pero en su afán de protegerte, también te está frenando y te está distrayendo. Y justo con el primer video de este canal, externando que claramente muero de miedo por iniciar este proyecto, porque una cosa es exponer mi arte, pero otra muy distinta es exponer mi mundo interno, lo que pienso, al ojo público. Eso me hace sentir muy vulnerable, pero bueno.
Sé que del otro lado de esta pantalla estás tú, alguien con sentimientos parecidos a los míos y reflexiones similares, y sé que vas a conectar con esto en alguna medida, porque sé que al igual que yo estás en un camino de autodescubrimiento y que probablemente estés trabajando en algún proyecto, en algún negocio, o simplemente estás trabajando en ti, con ganas de conocerte a ti mismo, de forma real, de reeducarte, de rediseñarte. Y eso también hace sentir miedo, porque también al conocernos a nosotros mismos, sabes que te vas a afrontar con cosas, pues cosas un poco mierda de ti, cosas que nos negamos a ver de nosotros mismos y que hemos ocultado por años. El confrontarnos a nosotros, a nuestros pensamientos, a nuestros errores, darnos cuenta de nuestros patrones y de las cosas, darnos cuenta que muchas veces nosotros mismos hemos sido el villano y nos sentimos la víctima. Eso también da muchísimo miedo. Verse al espejo y confrontarse y darte cuenta que no eres tan buena persona como dices. Eso está, sí, eso caga de miedo a cualquiera. Pero sé que si estás en este camino es porque también tienes hambre. Tienes muchísima hambre de ser, de descubrir, de hacer, de atreverte, de lograr todo eso que sueñas, de transformarte. Y si es así, será un placer acompañarnos en el proceso, porque sé que estás lleno de incertidumbre, porque yo lo estoy, que no sabes ni por dónde empezar, ni qué hacer, o cómo solucionar el caos interno. Lo sé porque yo también. Y no vengo aquí a ofrecer soluciones, porque desafortunadamente no las tengo. Solo vengo a ofrecer compañía, mientras desciframos cada uno nuestro camino. Porque es verdad que hay días que se siente que rezar no es suficiente, que no todos entienden lo que está pasando y que estos son diálogos que no se tienen con cualquier persona. La sensación de que ya no quieres la vida que tienes, pero que tu cuerpo es muy pesado para cambiar y moverte rápido de ahí. Es sumamente frustrante, porque la respuesta está ahí. Ya sabes lo que hay que hacer, ya sabes por lo que quieres ir. La respuesta está ahí, pero por alguna razón, y no sabes cuál es, no puedes alcanzarla. La realidad es que entre más piensas las cosas, más pesado se vuelve el cuerpo para accionar y más difíciles las decisiones a tomar. Entonces da igual. Tendrás que moverte tarde o temprano, porque también la vida da advertencias, donde te ofreces solo dos opciones: o te mueves tú o te mueve ella. Y si te mueves tú, lo harás a tu manera y a tu ritmo. Te darás el tiempo de fallar y corregir. Pero si lo hace la vida, es arrebatándote las cosas a las que te estás aferrando. Y para ese entonces ya estarás tan apegado a ellas que va a doler y va a sangrar. Al principio yo pensaba que el juego que el miedo proponía era el de actuar rápido. Vamos, hazlo con miedo o sin miedo, hazlo, pero hazlo, ve por eso. Para que el cuerpo no empezara a pesar y a navegar en dudas. Muévete, dale. Pero muchas veces la rapidez no viene con asertividad. A veces por actuar rápido te equivocas y no alcanzas a leer bien las señales y fallas. Y luego te sientes bien ingenuo por fallar en cosas que parecían evidentes. Pero tú estabas con esta euforia de actuar, de sí darle, que no viste lo que era evidente. Y esto de moverse rápido y de no atinarle es algo que me ha pasado muchas veces a mí. Creo que siendo un poco más joven intenté muchísimas cosas y muy diferentes. Y siempre terminaba defraudada de alguna manera. Siempre salían mal las cosas. Pero me sentía muy valiente por actuar desapegada, por actuar rápido. Y estas situaciones me llenaron de un miedo a fallar que yo no tenía. Yo no sentía este miedo. En cada intento solo veía decepción o pérdida de alguna manera. Y te empiezas a llenar de miedo y el cuerpo empieza a pesar. Y eso me hacía preguntarme, ¿por qué no ha llegado mi turno? ¿Por qué yo sigo fallando? ¿Por qué yo sigo sintiendo que algo falta? Y no está mal fallar, pero sí te mueve obviamente algo en las entrañas, fallar tanto y tantas veces.
No siempre se puede mantener un optimismo ciego ante las cosas. Obvio, sé que todos tenemos nuestro tiempo y nuestro ritmo, pero esto también llena de miedo. Entonces pienso que más bien es un juego de habilidad y destreza. Y no es necesaria tanta rapidez, es un juego más de flujo y dinámica. Sí, hay que moverse, pero también hay que observar el presente, las señales que te da el cuerpo. El miedo también está aquí para mostrarte cosas que a lo mejor no estás viendo. Cosas como dejar de ser tan obstinado y permitirte la guía que la vida misma te da. Rendirte un poquito, pero no un rendirte en plan de derrota y querer mandarlo todo a la mierda, sino un rendirse ante la vida, un aplacar tantito el ego y darte cuenta que igual y sí has sido bien pendejo, algunas veces, algunas no, algunas tal vez has sido muy orgulloso. Darte cuenta que que hay cosas que te niegas a ver de ti. El miedo te da la oportunidad de observarlas porque te las pone en la cara y de integrarlas. Pero hay que aprender a escucharlo, a escuchar al miedo. ¿Qué cosas trae para enseñarte? Y si decides rendirte ante la vida y te detienes y te dejas guiar, aceptas que tus planes no son infalibles y que vas a seguir fallando, pero que igual y no pasa nada. Ahí es donde creo que realmente empieza el juego. Es donde creo yo que empieza el verdadero camino de la sabiduría, el camino para vencer al miedo. Porque pensamos todo el tiempo que el miedo era el villano contra el que teníamos que luchar. Pero este juego no tiene instrucciones. ¿Cómo íbamos a saber que en realidad el miedo era nuestro guía? Es el sensei que viene a darte una técnica a desarrollar para esas habilidades que necesitas. Descubrir esto solo es jugando el juego. Solo lo descubres mientras estás jugando el juego. Mientras estás perceptivo y despierto ante esto. Esa ansiedad y esa incertidumbre que a veces sentimos es el resultado de la no acción y de la no acción en coherencia. Porque muchas veces sí, estás actuando y estás haciendo muchas cosas, pero en realidad quieres otras. Tu corazón quiere otras cosas. Tú quieres vivir otra vida. Estás actuando, pero no estás actuando en coherencia contigo. No hay claridad. Entonces, no estás yendo hacia ningún lado, porque estás haciendo, pero deseando otras cosas. Porque cuando empiezas a moverte, pero en coherencia, de pronto te das cuenta que necesitas poder ver las cosas con mayor altitud, tener una vista panorámica de las circunstancias y ver con unos ojos más objetivos tus defectos y tus virtudes. Darte cuenta que no estás tan vulnerable ante la situación a vencer, sí, no estás tan vulnerable ante la situación, porque antes has pasado por cosas que ahora te sirven para vencer esto. Igual el fallar te llenó de habilidades. No ganaste, no recibiste el premio, pero igual aprendiste. Y eso no lo puedes borrar. Eso no se borra. Y ahora todo eso son herramientas para afrontar lo que hay que afrontar. Igual y tus defectos son solo cosas a trabajar. Pero igual, esto solo lo descubres con la experiencia, jugando el juego una y otra vez. Pero si ya estás en parálisis, y si tu cuerpo ya está muy pesado, si las dudas y el apego son demasiadas, puedes comenzar a moverte poco a poco, esperando que el flujo de la vida no te alcance, rezando porque no te alcance. Pero ¿y si ya te alcanzó, si ya te quitó y ya dolió? Entonces solo tienes una cosa, que es aceptarlo. Ni modo, así tenía que suceder. Así tenía que suceder para que aprendieras, entendieras. Ni modo, no digo que no duela, pero aceptar que no quisiste jugar el juego y empezaste a estorbar y te tuvieron que mover. Ahora tienes que empezar de nuevo y cuesta asimilar muchísimo cuando la resistencia que tienes es muy grande. Ahora, se me ocurre un ejercicio. ¿Y si sí? ¿Y si sí pasa todo eso a lo que le tienes tanto miedo?
Imagínalo por un momento. ¿Qué es lo que más miedo te da? ¿Y qué pasaría? ¿Qué es eso tan catastrófico que podía pasar? O tal vez puedes detenerte a identificar qué es lo que pasó antes, que dolió tanto para que ahora estés en parálisis. ¿Qué cosa dolió tanto en el pasado para que ahora no quieras volver a intentarlo? Obsérvalo, obsérvalo, obsérvalo. ¿Qué pasó? Y de pronto agradécelo, aunque no lo entiendas, aunque no entiendas por qué ni para qué, pero agradécelo. Porque algo tiene para mostrarte, quizás no ahorita, quizás después o quizás nunca lo entiendas, pero agradécelo, porque fue como tenía que ser. Yo de pronto logro observar que lo que a mí más miedo me da es fallarme a mí misma, es convertirme en alguien que pudo ser y no fue. Me da miedo fallarle a mi yo de niña, que soñaba las mismas cosas que yo. Me da miedo sentir que no viví la vida que quería, que me quedé donde mismo, haciendo lo de siempre y conformándome y resignándome. Me da miedo llegar a vieja y no tener historias para contar. Me da miedo no haber aprovechado la vida por miedo. Me da miedo pasarme toda la vida con miedo. Y caigo en cuenta que esas cosas me dan muchísimo más miedo que el miedo que pueda estar sintiendo en este momento por atreverme, por intentarlo o por miedo a fallar. Y si intento y fallo, ¿qué? Ya fallé 1000 veces y nada pasó. Ya fallé, ya tuve que volver a empezar. Y lo único que perdí fueron cosas materiales. Solo aprendí por dónde no era el camino. Y si vuelvo a fallar, pues al menos voy a tener una historia más. O aprendizaje que no se borra. No puedes desaprender de esas cosas. Entonces me digo a mí misma, muévete, aunque pese el cuerpo, muévete aunque duela, aunque arda, muévete, atrévete. Un poco como resignación, ¿no? Como motivación. Pero vas a ver que después de un tiempo, no sé cuánto tiempo, pero eventualmente vas a ir agarrando ritmo. Y entre más ritmo agarres o entre más ritmo tomes, más fácil va a ser fluir con el tiempo y con las circunstancias, con la vida. Hazlo con todo y miedo, con todo y falla. Siempre puedes volver a empezar. No importa cuántas veces tengas que reiniciar, que reintentar, porque ya llegará tu turno. Solo sé paciente, tranquilo, tranquila. Porque eventualmente va a llegar tu turno, pero tienes que estar lista, listo, para cuando la vida voltee a verte y te señale con el dedo y te ponga el reflector y diga, ahora tú, es tu turno de mostrarte tal y cual eres. Es tu turno de mostrar en qué te convertiste. Y en ese momento, nadie va a poder venir a señalarte tus fallas y tus defectos, porque tú ya los conoces. Nadie va a poder venir a señalar tus fallas porque tú ya las aceptaste. Ya te conoces a ti mismo y estás en paz con lo que eres. Estás en paz con tus defectos, con tus virtudes. Te mueves y fluyes con un sentimiento de libertad, de una verdadera libertad, porque estás en paz con el proceso y porque te dejaste guiar. Ahora agradezco a mi cuerpo por mostrarme el miedo, porque sé que ese miedo es un maestro que viene a mostrarme las grandes posibilidades que hay en mi destino si yo decido tomar el reto. Ese miedo tiene para mí las piezas que en este momento están faltando. El trabajo que tengo que hacer en mí para llegar a donde quiero. El miedo es una brújula y una guía para reubicarte en el camino, en el verdadero camino, para no perderte en distracciones y para no huir de lo que hay que trabajar, de lo que hay que ver en ti, obviamente. Es un trabajo interno, de lo que tienes que mirar, de lo que tienes que detenerte a ver y a descifrar y a solucionar y a perdonar. El miedo es un portal
de crecimiento. Es un maestro que trae consigo transformación, pero tienes que estar dispuesto. Tienes que estar dispuesto y ser humilde ante las enseñanzas que trae, porque son crudas, porque son difíciles, porque te va a mostrar que no eres ninguna víctima. Te va a poner en tu cara las cosas que tienes que ver. Y entonces dijo, ok, acepto el reto, acepto jugar el juego, porque estoy más que entusiasmada por voltear a ver todo el camino y verme después de cruzar este umbral y no reconocer a la persona que se quedó atrás. Quiero ver en qué me puedo convertir. Quiero ver qué más puedo hacer, descubrir todo el potencial que vive a través de mí. ¿Qué servicio puedo ofrecerle al mundo? ¿A qué vine esta encarnación? Pero sobre todo quiero aprender a jugar el juego. Quiero descifrar el acertijo del miedo hasta que logre ganarlo. Y pues bueno, un poquito de eso habla esta pintura que están viendo. De cuando dejas que el sol brillante de la divinidad entre a tu jardín, a tu vida, y danzas con él, dejando que te transforme. Aunque parezca caótico, todo tiene un orden y un fin que cumplir. Las burbujas podrían ser sentimientos y pensamientos que afloran en el proceso, pero al final son efímeros, van y vienen y se revientan tarde o temprano, porque tú no eres tus pensamientos, tú solo los experimentas. Las flores podrían ser todo eso que sembraste en el proceso y que ahora forman parte del jardín de tu vida, lo aprendido, lo logrado, lo fallado, todo lo que en ti floreció a través del proceso y que ahora vuelve tu jardín uno más hermoso. Y tú, esa mariposa que atraviesa el jardín esplendorosa y triunfante después de una metamorfosis, contemplando todo lo que creó, todo lo que fue capaz de hacer y disfrutando de sus alas, unas que ahora le permiten elevarse por encima de cualquier conflicto para tener una visión panorámica, para poder ver lo que la oruga no podía ver. Esta obra es como una metáfora, respondiendo a cómo se ven las cosas después del miedo. Pues así, hermosas, caóticas, pero con un encanto único. Solo quien se atrevió a caminar el camino, es capaz de contemplarlo. Y un poquito en el proceso, esta pintura tuvo que ser paciente conmigo porque tardé meses en terminarla. Y también este proyecto, porque la pensé demasiado, pero fueron pacientes conmigo y con mi proceso, para que yo pudiera vivir el miedo y para poder terminarla, porque no puedes plasmar algo ni representar algo que no conoces, que no has experimentado y que no has integrado en ti. Y yo sé que no conocen mucha de mi obra, pero justo esta obra es como una evolución de la estética que venía haciendo antes y ahora. Y es bonito porque yo me estoy transformando y obviamente mi arte lo refleja. Y pues eso, ya, gracias por escucharme y acompañarme mientras pinto, mientras estoy creando. Y ya, aliviánate, que la vida no es ni para tanto ni tan en serio. Ve por eso que tanto quieres. Un placer